Bien, buenas noches a todos. Hoy vamos a entrar en el tema vamos a ver el tema número 15 de esta serie Un Salvador para Todos. Este tema se llama Llamó al despreciado. Yo creo que bueno, ahorita vamos a aprender acerca de esto. No me quiero adelantar. Particularmente me parece, como todos los textos, ¿no? Como toda la parte que hemos estado viendo de la palabra, sin lugar a duda, yo creo que Dios ha estado respondiendo. Yo espero que sea así en el corazón y en la vida de cada uno de ustedes. Pero el hecho de cada vez que vamos a la Escritura poder encontrar una frescura, no sé si decir una nueva frescura, pero sí tesoros que están ahí guardados para nosotros, para el disfrute de nosotros, para el crecimiento, para el fortalecimiento de nosotros, y que muchas veces nos tocan muy profundo, ¿no? En fibras muy profundas, y nos doblan, nos quiebran, pero al mismo tiempo nos fortalecen, ¿no? Algo que he aprendido con el tiempo es de que a veces el Señor nos habla cosas que nos tocan muy profundo, y que muchas veces trata con nosotros, ¿verdad? Pero nunca nos hiere. Entonces, y nunca nos desprecia, nunca nos menosprecia. Entonces, eso son cosas que a mí en lo muy particular me llenan de esperanza, y yo espero que también sea así con cada uno de ustedes. Pues bueno, vamos a iniciar con este tema. Estamos yendo en orden, ¿verdad? Como todos lo sabemos y se lo recuerdo, con el Evangelio de Lucas. Cuando iniciamos este mismo capítulo, el 5, Lucas nos ha contado acerca del llamamiento de los primeros discípulos, ¿verdad? Que él llamó para que estuvieran con él. No fue como que estaba un montón de gente y les dijo a los 12, a ver, tú, y vengan para acá, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que quieran venirse acá al equipo de los buenos. No, sino que fue gradual. Y al principio del capítulo vimos esto, cómo el Señor llamó a Pedro, por ejemplo, ¿verdad? A Juan, cómo se unió Andrés también. Y ahora, después de una larga historia, vamos a llamarlo así, incluso de milagros, nos cuenta acerca de otro llamamiento que es muy importante, ¿verdad? La persona a quien Jesús llama en este caso es un cobrador, es un recaudador de impuestos que se les conocían como publicanos. Y vamos a ver un poquito más de esto, de lo que era, para que entendamos con la ayuda del Señor un poco más de qué es de lo que se trata, ¿verdad? Pero en el sistema romano, en el sistema de recaudación que tenía Roma en sus provincias, los impuestos se le delegaba a, vamos a llamarlo así, a inversionistas, ¿verdad? No sé si el equivalente a hoy en día serían fondos de inversión, ¿verdad? Serían esas compañías gestoras, pero les delegaba entonces toda esa recaudación a inversionistas que pagaban una determinada cantidad por el derecho a cobrar los impuestos en una región. Es decir, no andaban soldados romanos y agentes romanos cobrando los impuestos, sino que eran locales. Pero había quienes, por ejemplo, le pagaban al gobierno
y les daban el derecho de cobrar, y estos inversionistas podían guardarse esas diferencias entre lo que cobraban y le daban al gobierno. Entonces, evidentemente siempre se cobraba de más, ¿sí? Pero tenían una estructura muy interesante. Miren, con mucha frecuencia estos inversionistas recuperaban su dinero vendiéndole derechos a otras personas, o sea, derechos semejantes a cobrar, ¿sí? Algo así como un sistema, ¿cómo se llama? Piramidales, ¿no? Esos sistemas de ventas piramidales, ya sabes, ¿no? Que yo tengo este producto y voy a escoger a un número determinado. Hagan de cuenta así como lo del G12, ¿ok? Que tienes allá tus 12 y les distribuyes y ellos te pagan y tú recuperas ahí, y de lo que ellos venden, pues tú ganas, ¿no? En este caso es de lo que ellos cobran, ellos pasan el dinero y tú ibas, vamos a decir así, el inversionista principal, ¿verdad? Iba con el delegado romano y le entregaba esos dineros. Entonces ellos buscaban recuperar pues ese dinero que invertían con el derecho de cobrar impuestos, pues precisamente cobrando impuestos. Y naturalmente esto resultaba en muchos abusos, resultaba en mucha explotación, porque la ganancia del inversionista, lo inicial, así como la de todos los que estaban debajo de él, ¿verdad? En esa pirámide, dependían de cuánto podían extraerle a la gente. De ahí se fundamentaba todo. Entonces, por lo general, esos niveles más bajos de ese sistema de recaudación eran personas locales, ¿ok? Eran personas que conocían muy bien a toda la gente, y que sabían qué es lo que tenían, sabían a qué se dedicaban, sabían cómo vivían, sabían qué es lo que tenían sus vecinos, si de repente les había ido bien, si les había ido mal, y pues ellos sabían que podían exprimirlos hasta el último centavo. De repente, a ti te fue bien, ¿verdad? Tuviste una mejor cosecha, te puedo sacar más. Entonces, era así como estaba distribuido todo este escalafón, ¿verdad? El resultado de todo esto era que a través de todo el imperio se odiaba, pero con odio tremendo, a los recolectores de impuestos. No solamente por la explotación que ellos hacían, pero también porque se les consideraba como traidores de los propios vecinos. Es decir, ahí en las aldeas pequeñas, en esas poblaciones pequeñas, era uno de ellos, era alguno de esos conocidos de ellos, los que se encargaban de eso, ¿sí? Entonces, a manera general, en el caso de Israel, esto se daba en todo el imperio aún, pero en el caso muy particular de Israel, había un desprecio hacia los cobradores de impuestos o publicanos, que se acercaban porque tenían un contacto constante con los gentiles, y tenían un contacto constante con lo que ellos consideraban una moneda idolátrica. Es decir, como en las monedas tenía acuñado la imagen de César, que consideraban en el imperio como Dios, entonces lo consideraban eso como o sea, el simple hecho de tener dinero en las manos, dinero romano en las manos, lo consideraban como un acto de idolatría. Así que eran considerados, además de esto, pues como inmundos, ¿no? Entonces era muy complicado la relación que había con los publicanos, ¿sí? Evidentemente era gente que no era bienvenida en la sociedad. Entonces, el publicano en la historia
que vamos a ver hoy de Lucas se llama Leví. En Mateo, que es uno de los pasajes paralelos, el otro está en Marcos, pero en Mateo 9, en los versículos del 9 al 13, pues se le llama Mateo, ¿sí? Marcos le llama hijo de Alfeo, o del feo, ¿verdad? Pero Leví era por costumbre, ¿verdad?, de la época, que le daban generalmente el nombre a uno de los niños que se llamara como uno de los patriarcas, ¿no? En la familia siempre había alguno de ellos que se llamara como algunos de los hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, el asunto es de que con toda probabilidad Leví tenía dos nombres. Era así el caso de Pedro, ¿se acuerdan? A él también el Señor le llamaba a él Pedro, pero se llamaba Simón, ¿verdad? El otro caso era Tomás, que le llamaban el Dídimo o el gemelo. Y así, es posible que el nombre de Mateo, que significa, es don de Dios, que es bonito nombre, ¿no? Mateo, es decir, el significado, ¿no? Don de Dios, le haya sido dado por Jesús después de haberlo llamado. O sea, desde un inicio, por ejemplo, Lucas lo identifica como Leví, ¿verdad? Pero Mateo se identifica a sí mismo como Mateo, ¿no? Como, me parece curioso en este sentido, ¿no? Como Juan se llama el discípulo amado, pero pues eso lo dice de él, ¿no? Es que era el discípulo amado de Jesús, pero ninguno de los otros discípulos le dice así. Entonces, perdón. Perdón, ahora sí que me ganó. Pero vamos, todo esto solamente lo menciono porque hay personas a las que les puede inquietar un poco. Bueno, ¿por qué acá se llama Leví? ¿Por qué acá Mateo? ¿Por qué entonces está hablando de diferentes personas? No, está hablando de la misma persona. Los evangelios lo confirman en la historia de la iglesia, los primeros 200 años, ¿verdad? No había ninguna duda de que Leví se estaba refiriendo a Mateo, que cuando decía Mateo se refería a Leví. Entonces no había ningún problema con eso. Entonces vamos a entrar ya directamente al texto. Vamos ahí a Lucas capítulo 5, a los versículos 27 y 28, y dicen así: después de esto, otra vez, acuérdense en dónde nos quedamos la semana anterior, lo mismo, un lugar indeterminado, en una aldea, en algún lugar, donde llegaron gentes, doctores de la ley, ¿verdad? Etcétera, de distintas partes de Israel. Y bueno, dice todo el milagro que pasó, cómo se maravillaron. ¿Recuerdan el que bajaron por el techo porque no podía entrar? Eso lo vimos la semana pasada. Pero dice, después de esto, ya no dice cuándo, no dice en dónde. Dice, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Tanto en el caso de Pedro y los compañeros de Pedro, como en este caso Leví o Mateo, dice lo que enfatiza es que dejaron todo y le siguieron, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que lo hiciera inmediatamente. Es decir, que dejara tirado todo, ¿verdad? Sígueme. Ah, sí, dejo aquí todo y me voy. No, yo les recuerdo, en todos los llamamientos que el Señor hizo, era gente responsable. Juan no dejó a su padre solo con las cosas ahí, sino organizó y dejó a las personas que les ayudaban. Pedro algo hizo por ahí, pero era gente responsable. El mismo Señor Jesús, a la hora de estar en la cruz,
se encarga de dejar, no dejó a su madre así, sin cuidado, ¿verdad? Sino le dijo a Juan, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. O sea, a lo que voy, había un sentido general de responsabilidad en esto. Entonces, es muy probable que a la hora de decir, lo dejó todo, se levantó y le seguía, que no haya sido exactamente en el momento, ¿verdad? Porque todavía tenía varios recursos para librar un banquete en su casa. Todavía hubo que organizar cosas. Tenía que entregar las cosas a Roma. Tenía que pasar, a lo mejor la estafeta a alguien más, no lo sé. Pero evidentemente no dejó todo botado. Entonces, una de las cosas que hay que destacar aquí es de que los banquetes tenían un lugar importante en la vida de Jesús, no porque Él los buscara, pero es que a Él lo invitaban ahí, ¿verdad? Y esto dicho por Lucas. En este caso, este es el primero de muchos episodios muy parecidos a este en el mismo evangelio. Es decir, en este caso es Leví o Mateo el que está dando el banquete, pero acude a otras comidas que los invitaron, ¿no? No solamente a él, pero en varias de las ocasiones incluso a todos los discípulos, ¿no? Entonces ahí andaban, esto nos podemos dar una idea que cuando había un banquete no eran 2 o 3 que se juntaban para ir a pararse en un puesto de tacos, ¿verdad? O en un restaurancito por ahí y conversaban en 1 o 2 mesas. No, era mucha gente, eran banquetes, eran preparaciones de mucha comida, había bebida, y bueno, eran tiempos muy largos, ¿no? En donde compartían. Seguimos leyendo en el versículo 29. Dice, Leví le ofreció un gran banquete en su casa, subrayen, un gran banquete. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Otros, ¿verdad? No solamente recaudadores, pero pues era gente que andaban ahí prácticamente en lo mismo. Entonces, quienes asisten al banquete, aparte de Jesús, pues es una compañía de publicanos. Se trata entonces aparentemente de alta sociedad, pero solamente en términos económicos. Es decir, era gente que tenía dinero, pero de las personas más despreciadas en términos religiosos, en términos políticos, eran realmente despreciados. O sea, no los querían, repito, por las mismas razones. Los veían como traidores, ¿no? Es el vecino traidor, es el grupo que vienen y nos exprimen y nos sacan los recursos para entregárselos a Roma. Y eso no era, como dije hace un momentito, nada bien visto. Había un desprecio muy, muy, muy evidente, ¿no? Entonces, el comer con ellos sería a la vez, lo podría considerar, o lo consideraba la demás gente, en particular los religiosos, como una contaminación ritual, ¿verdad? Además del desprecio popular, ¿no? O sea, es como que quedas inhabilitado por todos lados, tanto en lo religioso como en lo social, ¿no? Entonces, ahora sí que si te veo ni te conozco, es más, te desprecio, ¿verdad? Porque aunque en términos económicos estaban muy bien, pues se les podía contar entre los excluidos de la sociedad, como los leprosos, por ejemplo. O sea, la gente no quería tener contacto con ellos. Entonces se reunía entre ellos. Algo muy importante que observar en este relato, ¿verdad? Es la indefinición que hace Lucas
en cuanto a lo temporal, ¿verdad? Como vimos en un principio, dice, pues después de esto. O sea, no dice en tal día, como en otras ocasiones enfatiza, porque quiere remarcar la fecha, y ya lo hemos visto, ¿no? Cómo Lucas es genial para establecer fechas. Aquí no le da ninguna importancia, porque lo que realmente le interesa a él, póngame atención en esto, es colocar a Jesús y sus palabras y sus obras sin precisar ni tiempo ni lugar. Es decir, es darle a Jesús que a la hora de que el lector, en este caso, ¿verdad? Teófilo, que es al que le escribe, y posteriormente todos los demás, pero la intención de que cuando Teófilo estuviera leyendo, tuviera presente la persona de Jesús, la palabra de Jesús, la obra de Jesús en todo tiempo. No en un determinado lugar, no en un determinado momento, sino en todo tiempo. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Son detalles que se nos pueden escapar si no nos detenemos a meditar en ellos. Entonces, lo más probable es que desde el momento en el que el Señor llamó a Leví, o a Mateo, como ustedes le quieran decir, está bien, o como le decía Marcos, el hijo de Alfeo, desde el momento en que lo llamó hasta el momento de que se celebró el banquete, hubieran pasado varios días, porque había que preparar. O sea, a veces la forma en que leemos es como, por ejemplo, ¿verdad? Dejándolo todo, se levantó y comenzó a seguirle, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. O sea, él no sabía que le iba a llamar, él no sabía nada de esto, y hacer esos banquetes tomaba tiempo. Había que ir a invitar a la gente, a los publicanos, pues ir a invitarlos, a los de otras aldeas, a los de otros lugares, ¿sí? Los fue a invitar. Eso tomó tiempo, pero en todo eso ya estaba actuando el Señor, ya estaba obrando ahí el Señor. Ahora, lo importante en todo esto no es el cuándo ni el dónde, sino el hecho de que había sido publicano, un despreciado, de que el Señor llamó al despreciado, ¿sí? Y fíjense el efecto que causó el Señor en él. Y más adelante vamos a ver un caso muy, muy particular, aunque no lo llamó para andar con él, pero ¿se acuerdan de un chaparrito que vivía en Jericó? De Zaqueo, que lo quería ver, que era de los mismos, ¿sí? Era un publicano, y lo vio y le dijo, y ese fue más en corto, ¿verdad? Pero ven el efecto que causaba el Señor en esta gente despreciada, que se sabía relegada, que se sabía sin esperanza, que no podía, que aun si hubiera algo de devoción en ellos, por allá muy en lo profundo, no la podía expresar. No podía ir al templo, no lo dejaban entrar. No podía ir a alguna sinagoga en alguna de las ciudades o de las aldeas. No le permitirían entrar, los consideraban inmundos. No les permitirían participar en ningún acto de adoración. Y sin embargo, el Señor los llama y causa un efecto impresionante en ellos. Había sido un publicano, ahora es discípulo. Ahora él ya entiende que ya no va a vivir para cobrar impuestos y para hacer cosas indebidas, sino que va a vivir para este hombre maravilloso e impresionante de Jesús. Ahora él sabe que va a gastar su vida en él. Sus discípulos, y había otras personas, ¿verdad?, conocidas ahí para Mateo, para Leví. Había un número, pues, grande de ellos, por quienes mostró un interés muy grande en que conocieran también a este impresionante maestro, a este impresionante joven rabino. ¿Sí?
a la hora de ir a invitarlos, pues seguramente de cuando en cuando se veían, se juntaban, tenían sus convivencias, yo no sé. Pero de que haya habido un banquete, tuvo que haber habido una invitación y un motivo. Y no creo que haya sido oye, pues ven, no, pues no tienes nada que hacer el jueves, ¿no? O el viernes, no, pues vente. Porque voy a preparar ahí un par de vacas, otro par de toros y unas cuantas borregas y unas papitas y unas cosas ahí para los que no les gusta la carne. Entonces, pero pues, si no tienes, vente, no. Había un motivo por el cual invitarlos. Entonces, aunque no lo dice abiertamente aquí, implica que citó a sus antiguos camaradas, ¿verdad? Y les compartió. Y para presentarles a aquel que perdona pecados. ¿Sí? Los reunió para presentárselos. Y posiblemente también para despedirse de ellos. ¿Sí? Miren, yo nada más les quiero decir esto. Yo, a partir de ya, yo ya entregué todo este asunto. Él cambió mi vida, me hizo ver lo mal que estaba, me ha perdonado, me ha limpiado, me ha dado una nueva razón de vivir y quiero vivir para Él. Y lo voy a seguir todos los días de mi vida. Impresionante. Y yo no sé, a lo mejor muchos de los otros publicanos fueron por curiosidad, por conocerlo, yo no sé. Pero fueron. Ese es el punto. Entonces, entra aquí en escena, porque todo estaba bien, ya estaban todos ahí en la comida y todos bien contentos, pero escuchen, como dice el proverbio 5372, ¿sí? Pueblo chico, infierno grande. Y las noticias corren, y donde hay un banquete, pues a lo mejor muchos decían, bueno, a la gorra no hay quien le corra, y otros se acercaban a ver por ahí, y de qué se trata, ¿verdad? Pues hay un banquete, y seguramente, pues había gente que se acercaba y estaba afuera nada más así como que viendo a ver qué está pasando, pero ahí entran en escena los fariseos. Esta es la segunda vez que Lucas los menciona. Recuerden, la primera vez lo vimos la semana anterior, que es cuando se juntaron, ¿verdad? En ese lugar indeterminado, en ese momento indeterminado, que rodearon al Señor para escucharlo, que tenían ese interés, que habían venido de lejos, ¿verdad? En aquella ocasión, como ya lo vimos, lo criticaron no abiertamente, pero sí les movió, les llamó la atención que Él declarara el perdón de pecados para el paralítico, pero después cuando vieron el milagro de, pues, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, ¿y qué es más fácil que diga, tus pecados te son perdonados o, levántate y anda? Pues para que vean que yo tengo el poder para perdonar pecados, que eso es prerrogativa de Dios, pero con esto les demuestro que soy Dios y les doy una señal de que soy Dios. A ti te digo, levanta, toma tu cama, ¿verdad? Arréglate y vete a tu casa ya. Y quedaron maravillados, alabaron a Dios de sorpresa, ¿no? No era un avivamiento, pero fue una sorpresa, fue algo muy impactante. Lo que ahora vemos, el pasaje que estamos viendo ahora, los fariseos y los escribas ya entran con el colmillito un poquito más crecido, ¿verdad? A criticar al Señor, pero no se dan cuenta cómo responden a su explicación más adelante. Ahorita van a ver a qué me refiero. Según la historia vaya avanzando, estos personajes, los fariseos, los escribas, se iban a ir volviendo cada vez más hostiles al Señor. Es decir, veían que el Señor hacía algo y terminaban habiendo
una mayor hostilidad. Y el Señor hacía otras maravillas, en algunos casos mostraba su poder, en otros casos les daba una palabra, habían intercambios entre ellos, pero a final de cuentas, cada vez más iba habiendo una creciente hostilidad con ellos. Entonces, dice el versículo 30 de Lucas 5, y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús. Me gusta mucho cómo lo traduce Reina Valera 70. Dice, pero los fariseos y los escribas, que eran de su partido, comenzaron a refunfuñar ante los discípulos de Jesús. A refunfuñar. Sí, a quejarse, ¿no? Con los discípulos de Jesús. Pero no iban con el Señor, iban con los discípulos, ¿sí? Pero fíjense cuál era la queja. ¿Por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? O sea, ¿qué están haciendo? ¿No se dan cuenta con quiénes están? ¿Con quiénes están compartiendo la mesa? Como aquel fariseo, recordarán, que invitó al Señor lo mismo, a un banquete, y que llegó, dice, una mujer pecadora. No dice que era prostituta, dice que era pecadora. Asumimos, ¿verdad? O se asume. Pero pecadora también pudo haber sido una chismosa, ¿verdad? O una ladrona, o veto a saber. A fin de cuentas, el calibre, bueno, la calaña, ya Dios sabrá. Pero pecadora, y que lloraba y le enjugaba los... Perdón. Y le enjugaba con las lágrimas, ¿verdad? Ahí le lavaba los pies y con los cabellos, y seguía ahí, y en su corazón este fariseo decía, ay, si fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es esta. Es lo que le están diciendo, ¿por qué comen? Si estos son los despreciados, estos son los traidores, estos son los impuros, o sea, ¿qué parte tienen ustedes con esto? Su maestro anda hablando de Dios, ustedes andan aprendiendo de él acerca de Dios, de la aplicación de la ley y todo esto, y andan comiendo con estos, ¿qué les pasa? Entonces, fíjense, antes de hacerles los siguientes comentarios, antes de entrar en otras cosas, me gustaría dejar en claro que esto que voy a decir no es una apología hacia los fariseos. Esto que voy a decir no es en defensa para los fariseos, sino más bien que lo entendamos como algo en lo que nosotros debemos reflexionar en nuestras propias vidas. En la manera que pensemos, en la manera en que vemos a los demás. Cómo nos relacionamos con los demás, con los que piensan diferentes a nosotros. Y que el deseo de nuestro corazón sea por honrar verdaderamente a Dios, nos lleve y nos conduzca de tal manera que podamos reflejar con nuestra vida al Dios de toda gracia. ¿Sí? Que en ningún momento tomemos una actitud equivocada, porque claro, siempre nosotros decimos que los demás están mal, ¿verdad? Nosotros siempre estamos bien. Entonces, para la mayoría de nosotros, el término fariseo tiene connotaciones negativas, y lo entiendo, porque lo relacionamos con gente hipócrita, con gente hostil a Jesús, ¿sí? Con gente religiosa. A veces no entendemos lo que es religioso, pero con gente ritualista, y hasta ahí nos quedamos porque desconocemos quiénes eran ellos y qué es lo que habían hecho históricamente antes del tiempo de Jesús y pasando el tiempo de Jesús por un cierto tiempo, ¿verdad?
es probable que esto también se deba en buena medida a que vemos a los fariseos a través de ese lente de los siglos de interpretación, ¿sí? Y en parte también a que la verdad es que no queremos confesar cuánto nos podríamos parecer a ellos. Porque a veces nos caemos mal cuando nos vemos al espejo. Y muy bien podrían haber actitudes en nosotros que los reflejaran a ellos. Ahora, entre todos los grupos religiosos y en las sectas que habían entre los judíos en los tiempos de Jesús, los fariseos eran probablemente, fíjense lo que les voy a decir, los más dignos de respeto. Probablemente eran los más honestos. No quiere decir que ser honesto, de eso se trate todo y que el ser honesto te hace estar bien, porque uno puede estar honestamente equivocado. Pero eran quienes más se preocupaban por el cumplimiento y la aplicación de la ley, ¿sí? En todos los aspectos de la vida. Por supuesto que lo llevaron a extremos, híjole, tremendos, ¿no? Y quedaron, se llegaron a recargar más en buscar tantas interpretaciones y tantas discusiones, que si el día de reposo, que si el ayuno, que si el esto, que si lo otro, que si en el día de reposo, que se considera como trabajo, que si hacer esto. Bueno, sacaron mil cosas. Debo decir que no fue un proceso de la noche a la mañana. Para el tiempo de Jesús eso ya había tomado un par de siglos, ¿no? Nada más para que nos demos idea. O sea, ya habían tenido un desarrollo de ese tamaño. Entonces, mientras ellos estaban, repito, enfocados en esto, pero había otras sectas, otros grupos, que para ellos era suficiente ofrecer sacrificios en el templo y no quebrantar los mandamientos más explícitos de la ley. O sea, no matarás, pues no mato. No robo, no robo, no hago esto, no tengo Dios ajeno, no codicio, no. O sea, mi corazón está ajeno al Señor, pero pues ahí voy y la ley me dice que lleve esto y voy y ofrezco y ahí voy y traigo, pero vacío. ¿Sí me explico? No había un mayor interés. Pero los fariseos, repito, iban más allá de todo esto. Ellos se preguntaban cómo se debía de aplicar la ley en aquellos casos en los que la ley no da algo explícito, pues. Y es cierto, como mencioné hace un ratito, terminaron dándole más validez luego a las tradiciones de los ancianos que a la misma palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, llegaban a invalidar la palabra de Dios, el sentido y el espíritu del texto de la ley por las tradiciones, apoyándose en las tradiciones. Ahora, otra vez, no estaban malintencionados, pero estaban equivocados, ¿sí? Y voy a lanzar algo ahorita porque al final voy a tocarlo más. Todo esto que les menciono, todo ese buscar hacer bien las cosas, tiene un riesgo muy grande, hermanos, y es el orgullo espiritual. Es el hecho de llegar a sentirnos que los logros espirituales nos pueden llegar a hacer o pueden hacer que nos sintamos mejor que otros, más espirituales, más dignos, más justos, más santos. Y que tomemos una actitud que no refleja, pero para nada, a ese Dios que nosotros decimos adorar. Solamente les quería poner ese botoncito porque lo vamos a ver allá adelante. Entonces, había una pregunta, ¿verdad? En medio de todas esas cosas, es una especie como que estoy jugando ping pong, ¿no? Pero
otra vez, como dije hace un momento, no estoy haciendo una apología de los fariseos, ¿no? Pero es tratar de entender todo lo que se estaba cocinando ahí y también cuidar de nosotros, de nuestro corazón, y en nuestro corazón el qué y el cómo hacemos las cosas, ¿no? Y las motivaciones sobre todo. Entonces, ellos había una pregunta en la que la mayoría de los casos lo hacían de una manera honesta. Es decir, había un motor que estaba al menos en un principio, ¿verdad? Como un ethos, ¿no? Pero que estaba ahí como un fundamento de las cosas que hacían. Y era esta pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos de ser fieles cuando vivimos en circunstancias muy diferentes a las que existían cuando la ley fue escrita? Es una pregunta muy honesta. Y esa es una pregunta que se parece mucho a la que los cristianos más fieles se han planteado a través de los siglos. ¿Cómo puedo ser más fiel? ¿Cómo puedo mostrarme fiel? ¿Cómo puedo asegurarme de ser fiel? De entender lo que estoy leyendo y aplicarlo de la manera correcta. Esa debe de ser una preocupación nuestra, hermanos. Y debo decir, los fariseos no estaban errados en esto, Estaban errados en muchas otras cosas, pero el principio ahí está. Hoy en día, como cristianos, se nos puede hacer fácil, hermanos, despreciar a otros que nos parecen menos fieles que nosotros o que no están en una congregación de la sana doctrina. Y a veces, por el hecho de que estemos en un movimiento o en una determinada iglesia, lo voy a decir, que tengamos cuidado de decir, no, bueno, es que nosotros, yo me congrego en casa de oración, o en casa de oración ahí es pura sana doctrina. Y sí, hacemos lo posible porque así sea, pero tengamos cuidado en nuestro corazón, ¿verdad? De no despreciar, de no menospreciar, repito, a otros hermanos de otros movimientos que parecerían que son menos fieles que nosotros. Que, mira, estos hermanos, ¿cómo le hacen así? Estos, es que no saben, no entienden. Ellos no leen la Biblia, no. Nosotros estudiamos la palabra, gloria a Dios, la sana doctrina. Híjole, cuidado con eso, hermanos. Porque podemos centrarnos más en las debilidades y en los estilos de vida de aquellos que a nuestro parecer son gente que no viven tan cerca de Dios como nosotros pensamos que estamos. Entonces, yo sé que esto es fuerte, esto que estoy diciendo, pero sé por qué lo estoy diciendo. ¿Sí? Y son cosas que nosotros necesitamos siempre tener muy bien cuadraditas en nuestra mente, en nuestro corazón, y entender, como lo hemos dicho cualquier cantidad de veces, no somos mejores que nadie. ¿Sí? No, cuidado con el orgullo espiritual. Cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que no demos gracias por la misericordia de Dios, por tenernos en un lugar en donde nuestros pastores se preocupan honestamente porque tengamos buen alimento. Que como pastores nos preocupemos, ¿verdad? Y estemos corrigiendo constantemente, porque constantemente hay cosas que estamos aprendiendo porque no sabemos todo y no tenemos todas las cosas en claro. Nadie tiene todas las cosas en claro. Entonces, por eso digo, cuidemos esto y tengamos un enfoque más humilde de las cosas y de la vida, y de el ver con una mayor humildad también el cómo nos relacionamos
con otros hermanos de otros movimientos. ¿Qué es lo que decimos de ellos? ¿Qué es lo que pensamos de ellos? Porque a veces, lamentablemente, muchas veces solamente repetimos cosas sin entenderlas. Pero bueno, no me voy a meter por ahí. Entonces es posible que esto sea verdad, al menos en parte. Pero era el caso de los fariseos, hermanos. Sí. Sí, tenían un celo, ¿verdad? Pero esta actitud, la verdad de las cosas es que si tomamos esta misma actitud, eso nos impide ver, nos impide experimentar, nos impide reflejar la gracia de Dios. Seamos conscientes de ello, por favor. Amén. Seguimos, vámonos yendo para el final. Entonces, al mismo tiempo que decimos nosotros servir al Dios de la gracia y amor, cuidémonos porque podemos negar el amor de Dios hacia las personas que nosotros, como mencioné, podemos considerar menos fieles, menos cercanos a Dios que nosotros. ¿Sí? Y en consecuencia, pues también su gracia para con nosotros mismos la limitamos. Porque, repito, no somos mejores que nadie. Entonces no es difícil entender que al ser los fariseos sinceros, religiosos, les preocupara que este joven maestro, Jesús, a los ojos de ellos, ¿verdad? Pues estuviera comiendo con gente indigna, con gente impura. Repito, a los ojos de ellos. Se entiende porque cuando lo critican, porque no se está comportando como ellos esperaban que lo hiciera. Es decir, en las expectativas, en los parámetros que ellos tenían de un rabino piadoso, debía, ahora sí que por default, rechazar a los publicanos. Y debía de hacer esto así, y debía de hacerlo. Es decir, eran ciertos estereotipos, ¿sí?, que ya se tenían. No sé cómo más decirlo, pero pues sí, estereotipos, ¿no? El asunto es de que, de acuerdo a los conceptos que ellos tenían de lo que era una persona verdaderamente pura, verdaderamente religiosa, que se interesaba por Dios y que se interesaba por la nación y por la palabra de Dios y por la ley de Dios y etcétera, etcétera, por una vida piadosa. De acuerdo a esos principios, Jesús no les cuadraba. Ese fue el problema creciente. ¿Sí? Y es aquí, mis amados, en donde viene uno de estos grandes vuelcos en el Evangelio de Lucas. Yo cuando iniciamos esta serie, yo les hablé de esto, acerca de los vuelcos, ¿verdad? O sea, como que está yendo en un rumbo y de repente ¡fum!, da un vuelco. Pues vamos a ver cuáles son estos vuelcos. Lucas 5, 31 y 32 nos dice: Jesús les respondió. Fíjense, ellos se le acercaron fueron con los discípulos de Jesús, ¿verdad? Con los del partido de Jesús. Pero seguramente ahora sí que le estuvieron diciendo a ellos, y ellos así como que, a ver, espérame tantito. Oye, Jesús, fíjate que pues ahí están afuera unos escribas y fariseos y nos están diciendo, nos llamaron para allá, y nos están diciendo que cómo es posible que estés aquí. Dice, y yo no sé si el Señor se levantó y va para allá con ellos y les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Póngame atención ahí. Vamos a ver el pasaje paralelo
que está en Mateo 9:13, sí, el paralelo, ¿sí? Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia, que también se traduce como compasión. Misericordia quiero o compasión quiero y no sacrificio, o sea, no rituales vacíos. Eso es una referencia a Oseas 6:6, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, la pregunta es esta. Les estaba diciendo Jesús a los fariseos, no, pues miren, es que ustedes son justos, entonces ustedes no tienen problema, pero esto sí, entonces pues por eso vine con ellos, ¿no? ¿Será eso lo que estaba diciendo? Pues no. Lo que está diciendo es, ustedes no reconocen su condición. Se hacen justos a sí mismos. Ellos reconocen perfectamente su condición, se saben despreciados, se saben excluidos, están conscientes de que lo que están haciendo está mal, no tienen esperanza y ustedes tienen una autoesperanza impresionante. Ellos pues pueden ver que ellos reconocen que necesitan ayuda. Ustedes no la reconocen. La pregunta es, ¿no es cierto? O la otra pregunta es, ¿no es cierto que todos encajamos en esta descripción? Es decir, de enfermos y de pecadores que necesitamos venir al arrepentimiento y que así es como el Señor nos encuentra. Pues aquí no se trata entonces ya de gente religiosa, ¿verdad? Sean fariseos o cristianos. Mis amados, el Señor ha venido para rescatar a pecadores tales como Pedro y como Leví y como usted y como yo. A eso ha venido. Quienes tienen entonces necesidad del mensaje del Evangelio que llamaba al arrepentimiento era quienes se consideraban como gente impía, que sabían que lo eran, lo reconocían. Sin embargo, los escribas y los fariseos que juzgaban de este modo a los publicanos y pecadores, escuchen, en su propio criterio no tenían necesidad del Evangelio porque se consideraban como perfectos y que no necesitaban de arrepentimiento. Ahora, esto no era nada nuevo en este sentido. Era algo tan cultural y tan religioso en ellos. Juan el Bautista les dio, pero con todo en esto, ¿verdad? Porque cuando él bautizaba, ellos se acercaban ahí a estar viendo de qué se trataba el asunto, ¿verdad? Y así como que nosotros no necesitamos arrepentirnos de nada. Nosotros somos hijos de Abraham. Pobrecitos los demás, pobrecitos los gentiles. En el pensamiento de ellos Abraham era amigo de Dios, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Abraham hizo tantas buenas obras delante de Dios que alcanzan para todas sus generaciones. No necesitamos, ya nosotros tenemos la salvación asegurada. Y el Señor le está diciendo, pues fíjense que no. Por eso el maestro les hace notar que estaban justo en el lugar donde debían de estar. Esto es, Él con los que lo necesitaban, con aquellos que necesitaban sanidad espiritual y aún con los que necesitaban en lo físico, porque estaban enfermos con la enfermedad del pecado, por llamarle de una manera, ¿no? Porque pues no es enfermedad, no es así como que te contagio. Tan de moda ahorita, los contagios. Entonces, ¿verdad? Los servicios de un médico, pues no son para alguien que está sano, pero es urgente para los que están gravemente enfermos, ¿no? O sea,
me siento muy bien. Pues ve al doctor. Pues, ¿para qué? Si me siento bien, estoy bien. Pero cuando te estás sintiendo terrible, cuando sientes que se te va la vida por los poros, ¿verdad? Entonces ahí sí, ay, de lo que sea, pues que va a ser una inyección para caballo de M2, ¿verdad? Entonces, es así el asunto. Vengan conmigo, por favor, y este es el último texto que vemos. Es Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Porque el apóstol Pablo describe aquí cuál era la condición. Esto mismo que el Señor les está hablando, de lo que se está refiriendo, el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera. En Romanos 10, del 1 al 4, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ahí lo tienen en su pantalla. Dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Pues concluimos con esto, hermanos. Revisemos nuestras motivaciones. Revisemos nuestras acciones para que la llama de nuestra pasión por Cristo se encienda, para que se fortalezca. Es necesario, mis amados, hacer a un lado todo ritualismo de nuestras vidas y hurgar bien, ¿verdad? Que no haya orgullo espiritual ahí en nosotros y darles las respuestas correctas a Dios de una manera tan definitiva como lo hizo este publicano del que tanto tenemos que aprender. Oremos. Señor, te damos gracias por exponernos a tu palabra, a la sencillez de tu palabra. Te ruego que nos des el entendimiento que necesitamos, Señor, para que esto que hemos estudiado, que hemos visto, forme parte, Señor, de nuestro corazón, que se haga carne en nuestro ser, que se haga carne en nuestras acciones, en nuestro día a día, y que podamos venir a ti, Señor, en humildad, de corazón, cuidando en primer lugar de, como decía nuestro hermano Pablo, de no hacernos justos a nosotros mismos, de no rechazar tu justicia para establecer la nuestra propia, Señor, sino que dependamos en todo momento, Señor, de tu obra, de tu sacrificio, de tener en claro esto y nunca, nunca, nunca considerarnos con alguna especie de mérito por el cual podamos o pudiéramos alcanzar o merecer tu favor y que nos pudiera incentivar o de alguna manera hacer pensar que somos mejores que otros. Líbranos de tan grande mal, Señor. Te lo rogamos, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.